tú tienes tu libro de tus vidas pasadas. Ok. Y en tus vidas pasadas tú generas tu karma y tu dharma. Entonces, siendo el karma como todo esto negativo que tú hiciste y que te Ujú. va a dar lecciones que pueden llegar a ser muy como nutritivas para tu alma, pero que te pueden generar dolor. Y también tienes tu dharma, que son estas otras cosas que se devuelven de manera positiva Positiva. a partir de tus actos buenos. Entonces, tú tienes tu libro de vidas con Ujú. todo esto como de contratos que hiciste en otra vida, que vienes a pagar a esta, lecciones Mm. pendientes. Entonces, pues lo que hacen es como abrir esta especie de portal, la persona, comunicarse con tus maestros superiores, que son estas personas que tienen como, pues estas personas que tienen, estos espíritus que tienen como un conocimiento sobre el recorrido de tu alma y lo que te falta por recorrer, lo que has recorrido, cómo se manifiesta ese camino en tu vida. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Rayados Podcast. Estamos en el capítulo 8 con una hermosa invitada. Nata, Eso. bienvenida. ¿Te sientes Gracias. nerviosa? Ya a mí siempre me da nervios con la Al cámara. principio, sí, al principio era un poquito de nervios. Haz de cuenta que es como ahorita que estamos echando chisme. La verdad, no sé de qué vamos a hablar. Ok, Tú conoces tus historias, pero a eso vinimos. ok, ¿A ti te gusta que fluya? Entonces que fluya. que fluya. Y como es que, bueno, ya no me acordé de ese meme. Pero vamos a fluyar. Nata, pues nada, preséntate, cuéntanos un poquito sobre ti. Yo te voy ayudando ahí a escarbar. Listo. Bueno, me presento. Yo me llamo Natalia Holguín. Ya son 4 años viniendo aquí. Todo hecho por Jason. Y nada, pues, ¿qué puedo decir aparte de eso sobre mí? ¿A Amo qué los te dedicas? tatuajes. Ah, bueno. Eh, Chiquitos, sí. Amo los tatuajes chiquitos. Desde los 14 años pedí mi primer tatuaje. Eso fue como el momento de te voy a desheredar de mi papá. Fue horrible, pero hoy en día se agradece el regaño. Sí, porque no hubiera sido Hubiera sido bueno. terrible. Además, porque yo me quería tatuar como con mi mejor amiga Antonia Ok. y con un amigo que teníamos en ese momento, dije unas gaviotas, 3 gaviotas acá. Entonces hubiera sido un poco trágico porque ese amigo y yo como que ya no muy amigos. Ah, bueno, Entonces, pues yo pensé que por las gaviotas. y las gaviotas. Entonces, gracias papá. Y pues nada, como ya en qué trabajo en una ONG, pues que lo que hace es defensa de los derechos humanos y acompañamiento a comunidades víctimas del conflicto armado. Ok. Nata, pues bueno, no sé por dónde quieras comenzar. ¿Qué historia crees que resalta en ti o que crees importante, digamos, para este capítulo? Bueno, pues este capítulo es sobre el tatuaje de hoy. Vamos a Ujú. hacer unas montañas eh, que las tengo en mente desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde 2022, cuando me tatuaste esto. Ujú. Sí, Eh, me has dicho algo de eso. sí, digamos que ese fue un año de mucha introspección para mí, eh, porque siento que a lo largo de mi vida tuve un hábito que era la negación del mundo interno. Ok. Y eso se debe como a muchas cosas que tuve que pasar desde muy joven que me hicieron crear como este imaginario de siempre tienes que estar puesto para el otro, un apoyo para Como el en otro. servicio, como Exacto. en... Y si bien hoy en día creo que para lograr eso uno tiene que estar bien en su interior y También. generar esos diálogos con uno mismo. En su momento creía que era todo lo contrario, como no te enfoques en ti, eh,
ignora todo lo que te pueda estar pasando y pa'lante por los otros. O sea, En- que básicamente desde ellos vas a estar bien, exacto, o a sea, como través tu de rol ellos, en el mundo de servir. es servirle a la persona que necesite, pues, que necesite tu apoyo y eso hace que tú tengas que estar siempre como fuerte, robusto Ujú. y para eso no mires hacia adentro. Ush, eso es súper loco porque preciso llegas en un, digamos, por lo menos esta historia que me estás diciendo llega en un momento de mi vida en la que yo también siento que, que incluso en las relaciones nos pasa muchísimo. Pues en todas las relaciones, claro, pero en las sentimentales o pues de pareja, se evidencia mucho más. Yo creo que, y es eso de desdibujarse incluso uno y perderse quién es uno y encontrarse en otra persona que está súper mal también, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Yo lo que hice básicamente toda mi vida fue hacer eso por los demás. ¿Cuándo crees que comenzó todo? Yo creo que todo comenzó eh, por ahí como en 2013. Yo soy hermana mayor Ujú, mm, y en 2013 mi papá tuvo un infarto ok, y por ese mismo año, desde un año antes más o menos, mi papá tuvo una quiebra muy importante. ujú, eh, por problemas, él era gerente de una empresa y pues por temas familiares de los dueños, mi familia se quebró. Mm, entonces fue como ese año posterior de muchos problemas económicos, como de reorganizar la vida familiar y luego eso se ve totalmente como interrumpido nuevamente ujú, por el infarto de mi papá. Ese mismo año, a inicios de año, muere una persona muy importante para mí que era mi primo hermano. El tema es ujú, que mi mamá y mi abuela criaron a mis primos siempre, a ok, esos dos hermanos. Entonces, para mí era como, pues como tan hermano, o sea, sobre todo sí, él, tan hermanos como mi hermana. Entonces él murió en unas condiciones muy como tristes porque tuvo muchos problemas de drogadicción y muere de una forma muy trágica atropellado por una moto, pero pues por este tema de que vivía en la calle y no tenía recursos, lo que hicieron fue tratar de comprar a su novia, que era como la única testigo del accidente, eh, comprarle el consumo para que ella no dijera nada, se llevara a mi primo y pues eso lo que hizo es que mi primo lo que tenía por dentro era como una explosión de los órganos básicamente y ok, pasó 3 días sin ser atendido y pues después de eso realmente como rehacer órganos es muy complejo. claro. No, además que la Entonces, misma sangre por fuera creo que lo intoxica a uno o algo así. sí, 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 pues o sea, como que yo no tengo muy claro El como tema médico. y como realmente lo que estaba pasando en ese momento, yo solo como que escuchaba muchas conversaciones y fue como un mes después ya cuando él fue al hospital Ujú. y no entendía mucho porque igual yo tenía como 13 años, o sea, yo cumplí 13 años y el día que yo cumplí 13 años, nosotros nos enteramos de que él había ingresado al hospital. O sea, yo ¿Y él llegué cuánto tenía? como cuando yo nací, él tenía 11, Entonces entonces yo tenía, tenía digamos, 13, como 24. 24, y como mi edad. Ok. Entonces yo llegué, me acuerdo que yo llegué con Antonia a la casa y con otra amiga a celebrar mi cumpleaños y mi mamá me llamó como a un lado, como Camilo está en el hospital, lo atropelló una moto. Y yo creo que ahí, instantáneamente, yo fui como, no, pues me dijeron y me salió por acá. Yo fui, celebré mi cumpleaños y para adelante. Y ya luego como al mes murió, y yo no, yo ese día como que no lloré, no nada, yo sí veía a mi mamá destruida, o sea, mi mamá se botó al piso, le pegaba al piso, mi papá bajó corriendo como a apoyarla, y yo solo como que me escondía y ya, pero creo que eso es igual súper simbólico, como yo escondida y no llorando, o sea, No, pero también es como un shock ahí. sí, digamos que todo el proceso como de su drogadicción fue también como muy difícil,
para todos, o sea, no solo lo fue para mí, también para mi mamá, para mi abuela, para incluso la mamá de él, me imagino. Y ese año, entonces luego como a los 4 meses viene el infarto de mi papá y también, o sea, como yo no le decía a nadie, eh, en el colegio me preguntó un día una profesora y yo quedé como, uff, como tú, ¿cómo sabes? Y ella me dijo que alguien más le había dicho porque una profesora es hermana de la esposa de mi tío, entonces como que ahí alguien supo y se regó como la información entre los profesores. Y una me preguntó y yo me acuerdo que yo simplemente como que le sonreí y le dije como, no, sí, como eso pasa. Oh, Ajá, pero era porque en mi mente yo decía como, yo me echo esto al hombro, o sea, como mi hermana tiene 8 9 años, mi mamá pues debe estar muy asustada, nosotros en la mitad de una quiebra, se le muere el casi hijo hace unos meses, entonces yo decía como no, esto yo me lo echo al hombro y yo no voy a hacer un problema para mi mamá de, ay, mi hija se sí, deprimió no, o un algo así. problema más, sino... Ajá. Entonces un día como que yo sí exploté, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá que, porque como mi mamá me dijo como algo y yo exploté y yo le dije que ella no sabía como lo asustador que era, como que la persona que uno más amaba estuviera cerca de morirse. Pero eso fue todo, o sea, eso fue Ya, absolutamente todo. Yo desde ahí, o sea, como no lloro, si me preguntan, yo sigo, no había nada de plata, entonces también era como caminar al hospital, devolverse en Transmilenio porque no había para el taxi, si nos daba hambre en el hospital, era como aguante. juguito y para adelante, China. Entonces fueron como tiempos muy difíciles, pero yo decía, como no, silencio y actitud. O sea, yo me ponía a jugar con mi hermana en la sala de espera del hospital y acá no ha pasado nada. Pucha. Y entonces ya cuando salió mi papá del hospital, vinieron momentos como muy difíciles porque pues obviamente ya mi papá le hice el corazón remendado porque tuvo una cirugía de corazón abierto. Ya que te contraten de esa forma es muy complicado. Sí, Además, mi claro. papá ya tenía, pues no sé cuántos años, pero ya había pasado los 50. Entonces, fue mucho, o sea, siempre tuve como mi casa propia, pero pues, o sea, debíamos todo el colegio, Claro. eh, así que uno diga lujos, no, cero lujos. Mi mamá siempre se las arregló para que hubiera como ropa y mi hermana se la pasa diciendo que mi mamá es narcotraficante, que porque ella nunca sabe de ¿De dónde dónde saca plata. sacaba? Entonces mi mamá siempre se las arreglaba y la familia de mi mamá también siempre súper firme con lo que se necesitara. Pero fueron tiempos muy difíciles económicamente, muy, muy difíciles. Y en todo ese tiempo que yo veía como esas dificultades, yo siempre decía como, yo callada, yo no voy a pedir de más, yo vendo lo que toque vender en el colegio porque prefiero esforzarme yo un poquito más o renunciar yo a cosas a que le toque a mi hermana. Claro. Te Entonces yo, asumías tu rol de... exacto, entonces yo solamente como que guardaba esas cosas, pero eso también me fue como endureciendo a mí mucho, pero no hacia los demás. O sea, yo siempre estaba firme a todo. O sea, mis Claro. amigos tenían problemas y yo firme con mis amigos y tenían problemas de plata. Yo no tenía soluciones para mis problemas de plata, pero alguna cosa nos inventábamos para los de ellos y lo frío era para adentro, siempre para adentro. Joder, pucha. Eh, entonces ya llegó como un momento en el que yo estaba como pasándola muy, muy mal porque yo no sabía gestionar mis emociones. O sea, yo decía como no, yo soy dura y ya. Sí, es que yo soy fuerte y... Sí, como eso es lo que me tocó a mí en la vida. Eh, y llegó un momento de mi vida en el que yo estallé. O sea, la angustia que yo sentía era horrible, una angustia injustificada, o sea, como cualquier cosa me hacía entrar en absoluto pánico, mmm, con unos comportamientos también súper obsesivos,
de todo tiene que ser perfecto, porque yo no puedo decepcionar a nadie. O sea, Ujú. el resumen de esto es, el problema nunca voy a ser yo, porque yo soy la solución. O sea, yo tengo que ser solución, yo nunca puedo ser problema, ni para mí. No, pucha. En eso se, Ignorándote básicamente todo el tiempo. totalmente. Y eso se empezó como a reflejar también en la universidad, como en mi rendimiento en la universidad. Entonces yo de verdad luchaba, o sea, Para sacar siempre me todo. fue muy bien en la universidad, pero yo luchaba, o sea, era como loco, o sea, era absolutamente demente. Y ya un día yo le dije a mi mamá como, no puedo más, no puedo más, necesito ir a un psicólogo, yo no puedo más conmigo misma, o sea, siento que tengo cosas clavadas de décadas. Y me acuerdo que por esa época estaba en la casa de una amiga y hablé por primera vez de mi primo. O sea, como que le conté la historia entera desde que yo nací y de cómo era mi relación con él. Y yo nunca había llorado así. O sea, Lo necesitabas. todo. O sea, y yo contándole eso lloraba por eso, porque siempre a lo largo como de mi vida, cada vez que tocábamos ese tema en la casa, yo me ponía a llorar, pero paraba instantáneamente, como, ok, y no podemos hablar más del tema. Entonces yo le contaba a ella toda la historia, o sea, toda la historia, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo me di cuenta de que yo no estaba llorando solo por eso, sino yo estaba llorando Ujú. por mi vida, o sea, como por todos los problemas de adulto que a mí me tocó como, me tocó porque yo Asumir me lo que te quise cargaste, echar, sí. ajá, porque yo estoy segura que si yo hubiera hablado con mi mamá o incluso con mi papá en su miércoles que tenía, ellos me hubieran apoyado y me hubieran dejado claro que, pues, o sea, como esto no es responsabilidad Sí, tuya. hay cosas que no Exacto, están fuera de ti, de tu exacto. alcance. Entonces, eh, ese día como que lo lloré todo y ahí yo empecé como un camino de mirar para adentro, como de verdad de tener conversaciones eh, conmigo misma y sanar muchas heridas de mi vida, de mi pasado. Ahí ya qué edad tenías, 22 22, o sea, hace 2 años. casi, y 10 años de No, pues es cosas muy que, difíciles. y se vuelve, o sea, siempre es muy inconsciente, pero, pero igual no deja de doler, no deja de cargar. Y yo creo que Sí, también el darte, o sea, el tomar conciencia en algún punto, también comienza a ser duro. sí, Obviamente sanador, pero también el tomar conciencia también es un proceso de enfrentarse a esas cosas. sí. Y algo que ya cuando pasó un año de esas conversaciones y yo llegué como a mi trabajo, yo conocí a una persona muy especial para mí, que es una de mis mejores amigas, que se llama Sonia. Sonia tiene como 34 años y ella es como una hermana mayor para mí. Y yo le decía, como, es que yo en ti encontré algo que a mí me había hecho falta toda la vida y era alguien que me cuidara. O sea, Pero porque siempre habías cuidado. exacto, como un alivio de suelto y algo me sostiene. Ujú. Pero otra vez, o sea, porque eso lo inventé yo en mi cabeza de que era mi rol en la vida. Porque, o sea, yo tenía a mi mamá y mi papá y incluso pues mi hermana en su pequeñez seguro también hubiera sido un apoyo para mí y pues tengo unas amigas espectaculares. Incluso yo me acuerdo que a veces no había mucha plata en mi casa y una vez Antonia me mandó en unas bolsas como mercado y yo llegué como con mercado como a la casa y fue como, ¿y tú dónde sacaste eso? Yo como, no, Antonia. Entonces yo sí tenía como apoyo, pero Claro. por razones de la vida yo volví ese mi mantra, como, No, igual digamos, de tiempo atrás no lo veías, pero algo debió detonar el que hayas tomado esa conciencia de que también podía ser cuidada y que también podía ser vulnerable y que no estaba mal. sí, pues yo también creo que eso tiene que ver con mi carácter. O sea, Ujú. yo
siempre he tenido un carácter como muy fuerte y mm, me esfuerzo mucho por ser una persona elocuente Ujú. y no dejarme como apagar en espacios, sino como realmente como tener mi luz y mostrar mi luz. Yo creo Sí, que todo el mundo tiene derecho a mostrar su luz y siento que eso, ese es mi carácter y también hace que las personas también hayan creado en su cabeza esta idea de que yo soy muy fuerte y eso. Entonces yo también me puse la presión encima de, esa es la imagen que tienen los demás de mí, yo la sostengo. claro. Entonces ya cuando empecé a tener esas conversaciones sobre mí, pues conmigo misma, vienen estos tatuajes. Entonces viene El desorden. el desorden. Ahí yo ya tenía mi primer tatuaje, que mi primer tatuaje yo realmente lo hice como en una crisis emocional. Ya tenía 18 años, pero yo estaba en crisis y todo el mundo que está a mi alrededor sabe que viene de una crisis. Me tatué como los signos zodiacales de mi familia en las costillas y no es un mal tatuaje, pero yo hoy en día digo como evidentemente pues eso es una época en la que me corté el pelo, yo tenía como un dolor en mi corazón, Y odiaba buscabas a los cómo hombres, y mirabas cómo liberarte. sí, entonces yo dije como me corté el pelo y me tatuó y aquí estamos. Y adictos a la tinta. Sí, y aquí estamos. Entonces ya yo recapacité sobre mi impulso, eh, me tomé mi tiempo fuera de los tatuajes y ya empezaron estas conversaciones y ahí pues yo siento que las personas si se quieren rayar y no tener ningún significado está perfecto, o sea, yo me puedo hacer un violín acá y que me va a decir a mí que está mal. Eh, pero yo sí soy una persona que le gusta como la expresión a través de todo lo que es, Que tenga todo un lo que le concepto. ven, mm, desde qué aretes te pones hasta el color del pelo. Entonces, ya como en medio de estas conversaciones como interiores, y ya cuando le había expresado a mis papás que ya yo emocionalmente no tenía como de verdad los recursos que tal vez te da enfrentar tus emociones a lo largo de la vida, que yo no tenía eso porque nunca lo había hecho. Eh, Esas conversaciones me llevaron ya como a un entrecruce con mi amor por los tatuajes, que siempre había querido, y empecé ya como a tatuarme más, como más seria. Entonces, pues sí, lo que hablábamos de no necesariamente tus tatuajes tienen que contar una historia o tienen Ujú. que tener una reflexión de vida sobre ti, pero pues en mi caso, para mí sí es importante la, Esa conexión exacto, y entre el contar tatuaje una historia a través de mis tatuajes porque pues los voy a tener toda la vida y si soy una persona que se expresa mucho a través de cómo se ve y mi ropa va cambiando, por ejemplo, con distintos momentos de mi vida, depende de cómo me estoy sintiendo mm, y lo mismo con el pelo, no sé, desde los aretes que me pongo por la mañana hasta los zapatos, siempre realmente hablan de mí, de quién soy y de dónde estoy. Entonces, para mí, con los tatuajes, sobre pasa todo, también. exacto, sobre todo, pues hablar un poco de mi historia. Y pues de ahí surge pues este tatuaje. Ujú. Eh, digamos que yo soy una persona que por lo que hablaba de mi carácter, tengo una energía como masculina muy fuerte. Yo pues soy, no creo mucho en la astrología, pero sí soy muy como las características de Leo, soy Leo. Y ese carácter fuerte sí Te rige. me rige y me identifica hacia o sea, los demás también ven eso en mí y también estoy muy asociada como con el sol, pero eso tiene lo chévere que es como el poder y el sentirse empoderado y también proyectar como eso hacia afuera, sentirse y verse seguro, pero también tiene aspectos negativos que puede ser el exceso de seguridad, que ya se vuelve egocentrismo, Ujú. también el egoísmo. Entonces ese tatuaje yo lo hice un poco, pues lo que representa son las dos manos sosteniendo el sol, pero también la luna, y es como yo misma puedo tomar la determinación de Ujú. traer esa otra energía
a quién soy, a mi vida, a cómo me relaciono con los demás, a tener una energía también más femenina, de cuidado, de sentir al otro, pero también de sentirme a mí misma. Y de ahí viene ese tatuaje y también en ese momento empecé como a construir esta idea en torno a las montañas. Y desde ese momento que pues fue 2022 que me tatué eso, mmm, las montañas quedaron como ahí, un poquito como esperando, porque para mí, algo que mencionaba antes es que esos retos que yo tuve desde pequeña, para mí siempre fueron retos de adulto. Eran como cosas muy grandes. O sea, tener a una persona con problemas de drogadicción tan pequeño, cuando tú realmente ante eso, ¿qué puedes hacer? Si ni siquiera los adultos pueden hacer algo. Es sumamente frustrante, es un problema enorme que te desborda de pequeño y tú solo no sabes cómo gestionar eso en tu mundo interno. Tener una crisis económica que lo único que yo pude hacer un día que fue como mi aporte al hogar es que yo rompí o sea, un día en mi casa no había para almorzar, entonces yo rompí la alcancía y yo llamé a mi abuela y le dije como, abuela, ¿uno cómo hace un arroz con pollo? O sea, ¿qué se necesita para eso? Yo tenía como 11 años. Y mi abuela fue como, no, pues esto y esto. Y yo compré todo lo del almuerzo y se lo llevé a mi mamá y le dije como, haz tú la comida. Mi papá llora hasta el día de hoy con eso, o sea, hasta el día de hoy lo cuenta y se pone a llorar. Pero entonces eran como estos problemas enormes, como con eso yo no iba a resolver una crisis económica. Entonces era un problema que me desbordaba totalmente, si yo quisiera como actuar sobre eso. Eh, un papá con problemas de salud, o sea, un infarto no puede muchas veces solucionarlo ni un médico, ni un cirujano. Hay veces que eso se le sale de control. ¿Qué voy a saber yo? Y pues después de ese episodio mi papá tuvo una depresión muy, muy fuerte que le duró muchísimos años y contra la depresión de otra persona también es muy difícil luchar. Sí, y asumirlo tú, ¿no? Exacto. Y que por mi carácter sí lo tuve que ver todo muy de frente. Entonces eran problemas enormes como montañas que me superaban y que pues tuve que enfrentar. Entonces para mí ese tatuaje tenía que ver con eso, como con mi historia, con esos grandes problemas que yo tuve que un día por fin pude ver desde arriba y ver todo lo que había abajo y todo lo que había logrado, pero llegar arriba también implicó esa conversación, o sea, como enfrentarse con el yo. Y siento que por eso tal vez es un tatuaje que quedó hasta ahora, tal vez hasta ahora estoy ahorita lista. Lo sientes. Exacto. Yo he hecho como un trabajo muy, muy largo y muy fuerte y de mucho compromiso como con uno mismo, de conversar eso, pues desde la terapia, yo sí fiel creyente en la terapia, todo el mundo debería hacer terapia, los que se sienten bien, los que se sienten mal, todo el mundo. Entonces con un compromiso de terapia, también desde el realismo, como desde decir, tengo mis temas y hay que solucionarlos, me voy a hacer cargo y siento que hoy ya me siento preparada como para ver todo eso y sumarlo como a la historia que he construido con mis tatuajes, porque probablemente hace un tiempo no hubiera podido tener estas conversaciones. Incluso este año tuvimos, es que somos muy tontos en la oficina, tuvimos un ejercicio que se llamaba como el círculo de la palabra. Ok. Entonces nos reuníamos en un círculo. Ah, no, este era especial porque era solo de mujeres. Entonces nos encerramos, mis amigas de la oficina y yo, y cada una iba como diciendo cosas emocionales y llegamos a mí y la pregunta como central era ¿cómo te sientes? Y entonces todas eran como, no, me siento así. Las que creen en la astrología eran como, no, estamos en Mercurio retrógrado, entonces sí. No, esto está dando durísimo, yo no sé qué. Y cuando llegamos a mí, volvió como todo eso de me cierro y no pienso. Y yo como, no, pues bien, como normal, o sea, no bien, no mal. Bueno, pues anoche de pronto como que pensé en esto y de la nada empecé como vómito de palabras y yo hablaba y hablaba y terminé llorando. Y entonces ahí yo dije como,
estamos cayendo en patrones un poco negativos otra vez. Y ahí me di cuenta que tal vez no estaba preparada y empecé a hablar estas cosas otra vez en mi terapia Ujú. y las lloraba otra vez, pero pues aquí estamos, o sea, ya estoy Pero tú preparada. crees, cuando dices que caíste nuevamente en patrones, ¿lo dices porque hablaste o lo dices porque por fin hablaste? Es que yo siento que yo soy, o sea, yo siempre huyo también a hablar por eso, porque yo siento que yo puedo estar enfrentando la situación aquí Ujú, y no lloro, no lloro. Pero en el momento en que yo medio como que empiezo a hablar de las cosas, ujú. no, yo no puedo parar de llorar. O sea, soy una persona que no es capaz de expresar verbalmente las cosas sin llorar, las situaciones. Pues lo que tú dices, como que te sobrecargas porque dejas pasar tantas cosas Exacto. hasta que ya cuando sale esa grietica llega y se abre. Sí, sí, yo me acuerdo, digamos, que a mí me daba como súper duro, sobre todo que mis amigos me vieran llorar. Ujú. Eh, También como para no dañarles esa imagen de que yo era La, como la fuerte. súper fuerte. Entonces, me acuerdo que una vez un amigo mío me llamó y me dijo como, es que va a haber una fiesta en mi casa, pero es que no te puedo invitar porque va a venir tu ex. Y yo me ataqué a llorar, o sea, yo le decía como, ¿y yo por qué tengo que privarme de la amistad de mi amigo por que va a estar un ex? O sea, como, ¿qué? Como, no, yo ¿Por solo qué? lloraba, 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 y yo solo me daba cuenta de que yo ni siquiera estaba llorando por eso, sino porque yo nunca me puse a plantearme qué había significado perder a una persona que significó algo para mí en la vida. Ujú. O sea, yo nunca había hecho el duelo de esa persona. Y en ese momento exacto, como que explotó todo y ahí fue donde yo dije, es que yo tengo que preguntarme qué significa esto para mí. Uy, eso está re... Exacto, y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y cuando yo colgué esa llamada yo decía, uy, qué pena, porque lloré tanto, qué horror, o sea, como yo me sentía más mal por haber llorado que por otra cosa. Pero en ese momento que tú lloraste, ¿reconociste eso o fue ya después No, con yo terapia? exploté, eh, colgué y dije, qué oso, qué acaba de pasar. A mí, yo soy una persona como el 70% del tiempo soy absolutamente ridícula. Y hoy en día, ya después de 24 años de tantas cosas ridículas, poquitas cosas me dan pena. Pero cuando algo me da pena, no, yo me escondo de la pena. O sea, y eso yo decía, no, qué oso. Yo no voy a poder volver a ver a Camilo a la cara. O sea, jamás. Y ahí después de eso fue como que yo dije, como, ¿eso qué importa? O sea, yo porque estaba Ujú, llorando por esa bobada. O sea, como X, cada quien que invite a su casa lo ujú. que quiera, y era como, pero no, o sea, yo no estaba llorando por eso. Yo estaba llorando porque nunca me he planteado ese vínculo que significó para mí y la muerte del vínculo que significó para mí. Uf, qué locura porque yo creo que nos pasa todo el tiempo el reaccionar impulsivamente o dejémoslo en impulsivo y a veces no saber por qué. Por eso te pregunté si en ese momento te diste cuenta o si fue ya después con terapia, porque muchas veces uno actúa impulsivamente, echa culpas y ya, y uno se zafa y ya después aparece, ya viene todo. Pues es que, digamos, yo he tenido como unos episodios como de disociación muy extraños en que hay momentos de mi vida que yo no me acuerdo. Y Ujú. entre mis 20 y mis 22 a mí eso me pasa mucho. O sea, Como que hay muchos vacíos ahí. sí, exacto. Como no hay, o sea, me acuerdo de momentos muy específicos, pero muchas cosas no están tan claras. Eh, pero algo que me dice mi doctora todo el tiempo en terapia es que yo tengo un carácter tan definido que yo soy absolutamente capaz de llegar a como a estas verdades sobre mí a punta solamente de conversaciones conmigo misma, que obviamente no dejé de ir, Ya. pero que yo soy capaz de generar conversaciones completas en mi cabeza para resolver mis intranquilidades Uy, emocionales. eso está súper lindo.
Y ella me dice como, escribe, escribe tus conversaciones contigo misma. Y después lo relees y caes en Exacto. conciencia. Y es súper, o sea, es algo que me ha servido un montón porque, digamos, el año pasado, a principios de año, una de mis, o sea, yo a lo largo de mi vida he tenido momentos de demasiada dependencia emocional, sobre Ujú. todo con mis amigos. Y una de mis mejores amigas básicamente me terminó. Y yo le dije como no me vas a terminar. O sea, como, qué pena, pero es que estás amarrada a mí. O sea, como, no puedes huir. Y yo luego pensaba, y yo decía como, ¿qué? Como yo qué le voy a decir eso a alguien, o sea, como, sí, como ya no me quieres, qué dolor, pero pues, ok, sí, como... Entonces yo me puse a escribir y a escribir y a escribir y entonces yo me di cuenta un poco de que yo pensaba que esa como que no me puedes terminar esta amistad porque yo te quiero demasiado. Ese te quiero demasiado en realidad venía como de un miedo de no quiero estar sola, Ujú. nunca, jamás. Como un miedo de abandono también. Ajá, una herida de abandono. Entonces, y esa herida de abandono viene también por yo asumir la vida sola. Claro. Ajá. Entonces, yo empecé a escribir y a escribir y yo me di cuenta de que realmente mi acto era muy egoísta porque yo no le estaba hablando desde el cariño, yo le estaba hablando era desde mi propia supervivencia, o sea, como de, Claro. no me importa cómo tú te sientes, Si no, yo quiero estar contigo y sí, punto. sino yo quiero tu amistad, necesito tu amistad porque me beneficia, porque me da seguridad y en esa lógica, suerte, no te vas. Y en ese momento que yo me di cuenta de eso, yo le dije como, ¿sabes qué? Yo te estoy hablando desde el egoísmo. Te voy a querer siempre desde los recuerdos y hasta el día de hoy no nos hemos vuelto a dirigir la palabra. Y tengo de verdad muy buenos recuerdos y no le guardo como ningún tipo de rencor ni nada, porque fue una experiencia que de verdad me enseñó a, a evaluar mis relaciones con las personas, o sea, a cómo me Mm. relaciono yo con las personas, desde dónde me relaciono con las personas, a plantearme de verdad cada uno de mis vínculos, como este vínculo es amor verdadero o es Pues utilitarista como... de yo no quiero estar Ujú. sola. Y en ese proceso de verdad perdí como el 95% de las personas que estaban en mi vida y me quedé con el 5% que tengo hasta el día de hoy, pero estoy absolutamente segura de que todo lo que yo le doy a esas personas es Desde el amor amor. sincero y que lo que recibo es fruto de ese amor que yo doy. Entonces, escribir como en los momentos de crisis, como de verdad aprovechar como ese talento que me dice la doctora que tengo de verdad, como Como construir de conversaciones en mi introspección cabeza, también. ajá, aprovecharlo para resolver mis problemas, o sea, como que las herramientas también están en mí y ella me guía y si necesito como calma, ella me aterriza, por eso creo que todo el mundo debería ir a terapia. Es que es súper bueno. Yo Ajá, creo que es lo mejor que pueden hacer. O sí, podemos hacer todos. sí, ¿no? Todo el mundo, es que de verdad, así uno se sienta súper bien, uno a veces necesita como contar un montón de cosas que uno ni siquiera considera importantes y que uno a veces dice como no, no le cuento porque tal vez Vale. no le importa. O sea, Mm. como, sí, entonces solo vaya y cuente sus vainas y si no quiere contar nada, pues haga un nuevo amigo, yo qué sé, o sea, como lo que sea. Sí. Aunque de todas maneras, eh, no todo el mundo tiene ese nivel de conciencia para escucharte o está, sí, como en esa misma altura de conciencia, si tú llegas con un problema de esta altura de conciencia y él está acá, de pronto a veces no te encuentras con nada. Entonces, creo que por eso es bueno ir al psicólogo, porque No sé. objetivamente yo sí, y bueno, hay unos muy buenos amigos que, o buenas personas con las que uno se encuentra y como que sí hay como hay un diálogo real, Ujú. en donde uno piensa realmente qué necesita, qué quiere. O incluso no sé si te ha pasado que cuando uno habla con alguien que no importa qué nivel de conciencia tenga, como que es como si te estuvieras hablando. Sí, como que Sí, exteriorizar las cosas y ajá. escucharlas.
hace que suenen diferente a como uno las piensa. Sí, que las entiendas, es como, "Ah, sí". Sí, como lo que hablábamos ahorita, que yo les contaba la historia y era como, no caí en cuenta de esto No, claro, y es en que su uno mismo se va momento. respondiendo y uno dice, Sí, sí, o como que uno está solo en su casa y piensa y dice como, ah, de pronto no es ahí, pero uno viene y ya dice como, pasó esto, esto y esto, y todo el grupo es como, "Mm, no es ahí", sí, como, sí, sí, por eso vengan acá a tatuarse. No, mentira. pero sí, pero sí. No, pero sí hablarlo y de verdad darse cuenta como, es que era lo que tú decías ahorita y es como desde dónde nos relacionamos con las personas. Ujú, Porque yo creo que esa es la clave de todo, incluso sobre todo en esas relaciones que nosotros llamamos tóxicas. En realidad son dos personas amándose desde carencias, desde miedos, o puede que una sola esté amando así, pero en general es uno amando, pero amando mal, sin saber de dónde viene lo que tú decías. Como, a ver, no te puedes ir. Si yo te quiero, no es como, no es tu ujú. decisión. Sí, o como, si yo soy tan chévere y te he dado tanto cariño, ¿tú qué justificación tienes para decirme que ya no me quieres querer? O sea, si yo he Mm. hecho todo bien. Además que, bueno, nos volvemos un poquito soberbios porque Ajá, creemos que lo hacemos todo bien. exacto. Y como también no nos importa lo que tenga la otra persona por decir, simplemente pues hacemos, damos como creemos y esperamos o idealizamos incluso. Sí, o digamos en ese momento yo tal vez decía como, pero es que yo estoy dando todo lo que puedo dar. Tal vez para la otra persona eso no es suficiente y eso está bien. O sea, como, Sí, yo creo que es cierto, pero ahí de nuevo, que ahorita echamos chisme antes de comenzar. Pero ahí de nuevo vienen un poquito los límites que uno debe reconocer, unos ujú, límites sanos en donde dice, claro, hay que, pues no es que haya que ayudar, más bien es quiero ayudar. Y hasta donde creo que es sano para mí ayudar o meter las manos acá. Hace poquito escuché otro podcast ujú, y hablaba sobre esas personalidades que son salvadoras, héroes, em, y hablaban de eso, como no está mal que tú des, no está mal que tú ayudes, pero a veces lo hacemos buscando validación, a veces lo hacemos desde nuestras carencias. Entonces ahí es cuando no está bien, porque a veces estamos nosotros mismos perdidos y si estamos perdidos, pues, ¿cómo se nos ocurre ayudar a otra persona? Y se vuelve un poquito soberbio, que lo estamos charlando aquí en el estudio. Miremos El Salvador, porque miremoslo más bien como un villano. Entonces, porque claro, nosotros decimos, yo soy un salvador, yo siempre estoy, eso es bien para la sociedad, todo lo ven bonito porque es una persona, pues bien, como ¿sabes? entregada. Se Ujú, ve bien en la sociedad, se ve bien en la familia, pero viéndolo un poquito desde el punto como si fuera un villano, al ayudar tanto, casi que tú, es como si no sé cómo decirlo, es como si tú desmembraras a una persona, en el sentido de como, tú no puedes hacer eso, le tú quitas no la puedes, agencia. sí, tú no puedes hacer, yo te ayudo. Ujú, Y es tan soberbio porque lo vemos tan chiquito que decimos, no, es que no puede. O sea, mirándolo desde un punto de villano, a mí me gustó mucho hacer ese ejercicio porque yo creía que siempre ayudar estaba bien. Y no, porque también estás quitándole las capacidades al otro y más si el otro también tiene una carencia distinta ya de ser salvado. Entonces como te estoy reconfirmando que tú no puedes. ujú. Y pues mentira, tú puedes hacerlo solo también. Y cuando ya cada uno nos hagamos cargo de nosotros, es otro cuento. Ahí viene algo también bonito y es como, como que nosotros mismos, tú lo dijiste cuando comenzaste a hablar, como que simplemente ignoramos nuestros problemas y para nosotros es más fácil ver los de los demás y ayudar en los demás. Pero cuando pasa algo que te sacude y tú volteas a ver y dices, ¿estos son mis problemas? Mierda.
perdón por la palabra, ya uno se asusta. Entonces cuando uno ya comienza a tener control y conciencia de lo de uno, es duro. Es duro tomar esa conciencia, pero obviamente es sanadora. Sí, y digamos, para mí también era como difícil reconocer que existían problemas, Ujú. porque yo decía como estudiante 10 de 10, cero como problemas en la casa, entonces para mí como abrir espacio para reconocer defectos, como para No, no decir es tan como fácil. tal vez no soy como la hija número uno del universo, eso no era tan fácil para mí. Ujú. Entonces, hoy en día, abrir esa posibilidad para el error también es muy importante. Claro, mostrarte vulnerable también es bueno. Sí, y como también, es que me dice una cosa que se llama, o sea, es una cosa loquita. Ok, No sé si creo en la cosa full, pero se llama registros akáshicos. ok. Entonces, ¿Y qué es? básicamente, esto, bueno, pues no sé, como si alguien astrólogo, vaya, astrólogo o como del mundo Nos pueden corregir, espiritual, a ajá, ayudar en los vaya a comentarios. ver y, o sea, como que le pasa desinformando, dando. Pero como tú tienes tu libro de tus vidas pasadas Ok. y en tus vidas pasadas tú generas tu karma y tu dharma. Entonces, siendo el karma como todo esto negativo que tú hiciste y que te Ujú. va a dar lecciones que pueden llegar a ser muy como nutritivas para tu alma, pero que te pueden generar dolor. Y también tienes tu dharma, que son estas otras cosas que se devuelven de manera positiva Positiva. a partir de tus actos buenos. Entonces, tú tienes tu libro de vidas con Ujú. todo esto como de contratos que hiciste en otra vida, que vienes a pagar a esta, lecciones Mm. pendientes. Entonces, pues lo que hacen es como abrir esta especie de portal, la persona, comunicarse con tus maestros superiores, que son estas personas que tienen como, pues estas personas que tienen, estos espíritus que tienen como un conocimiento sobre el recorrido de tu alma y lo que te falta por recorrer, lo que has recorrido, cómo se manifiesta ese camino en tu vida. Entonces yo me hice estos registros akáshicos y, y ahí básicamente lo que me salió era que yo me había pasado toda mi existencia espiritual haciendo como contratos de sacerdotisa. Entonces fui sacerdotisa en una vida y lo único que hice fue entregarme al otro. Ok. Entonces era muy pobre, no tenía familia, porque lo único que hice fue tener una vida de servicio. Ujú. En otra vida fui monja, entonces tampoco tuve familia, vivía encerrada, mmm, muy apegada exclusivamente y oprimida por la fe y por la religión. Entonces, digamos, algo que ella me decía era como, si en esta vida tú tienes dudas espirituales, dudas en el ámbito religioso, te mereces no darte duro por eso. Sí. Suéltalo y déjate llevar. Y hace como un par de días, el lunes, le dije a mi mamá, no creo en Dios. Y ya. Ah. No, ¿para qué pues? Tú me dices que ellos sí son Mi mamá es cristianos o súper, mi católicos. mamá es católica, Ajá. eh, sí, es católica. Mi papá es agnóstico, yo también me Ujú. considero agnóstica. Entonces yo le dije como, hubo un tema ahí con, vamos a rezar la novena. Y yo como, es que ya empezó Betty la Fea. Entonces mi mamá fue como, ¿y qué importa más, Dios o Betty la Fea? Y yo, es No. que yo no creo en Dios. Ah, vamos a No, ver Betty. Ah. no, yo dije, y me voy. Y yo me subí al tercer piso e ignoré el universo. Y entonces yo decía, como no, le rompí el corazón a mi mamá, se lo rompí, pero yo decía, es que yo también me merezco ser sincera Claro. y también me merezco ser clara en que no creo en Dios. Sí, de todas maneras tu relación con un poder superior va más allá de nombrarlo como cristiano, Exacto. católico, lo que seas. Yo creo que es bonito que hayas tomado esa... Uy, duro con tu mamá. Pero sí, no, Sí, yo creo que también es
se vuelve una lección también para todos. No No, y solo... o sea, mi espiritualidad no está muerta. O sea, Sí. no soy una persona sin espiritualidad. Simplemente, realmente un día dije como, ¿qué sentido tiene creer en Dios si no sé por qué creo en Dios? Ujú. Y ahí empecé a pensar como, ¿por qué no creería en Dios? Y lo cierto es que no encontré razones para creer. Entonces yo decía, yo no voy a sostener un modo de vida y unas culpas y unas esperanzas sin justificación. Ujú. O sea, el primer pensamiento para mí fue como, si Dios existe, mi cerebro viene de Dios. Y Dios no me va a dar un cerebro porque sí. Dios quiere que yo use mi cerebro. Entonces yo voy a usarlo para cuestionar la idea de Dios. Y no me dio. Y entiendo perfectamente y me parece maravilloso que a mucha gente le dé, pero a mí no me dio y yo me merezco ser clara en que no me da. Y, O no de ese modo también. ajá, pero pues soy una persona espiritual, o sea, de verdad sí busco en qué creer y creo en que hay algo más. O sea, no creo que soy materia y que un día me voy a morir Y ya no pasa nada. y ya, y quedé ahí hecha ceniza y Ujú. fin de la historia. No, yo creo que hay algo más y siento que también la espiritualidad está muy ligada a la emocionalidad y nutro ambas cosas interconectadas. O sea, mis emociones para mí son parte de mi espiritualidad, mi relación conmigo misma es parte de mi espiritualidad y nutriendo ambas cosas me siento una persona espiritual. Ujú. Igual yo creo que es un largo camino para construirlo, Uh -huh, entonces de pronto lo que te dice tu psicóloga, ¿cierto? uh -huh. Pues es llevarlo con calma, irlo construyendo, encontrar tu camino y tu conexión como tú te sientas bien, Sí. creería yo. ¿Qué opinas, Xiaomi? Es que Xiaomi es mi asistente. Ella es cristiana. Entonces es bonito también las conversaciones que tenemos con Xiaomi. Porque obviamente también su familia le ha inculcado unos valores que me parecen muy bonitos, dado a que no es, perdona a los que les caiga el guante, no mentiras. Porque sí, este fanatismo a veces rebasa un poco muchas religiones, como lo quieran llamar, pero me parece muy coherente como a ti te han inculcado por el medio del cristianismo esos valores, y me parece que es un punto muy medio y muy bonito. Entonces por eso quiero que nos cuentes. De hecho lo va a llevar esto. Venga para acá. Sí, tráigase la silla y nos arreguntamos acá. Ahí nos vamos conectando todos. ¿Y cuál es tu pregunta? Eh, ¿Qué opinas pues de esa búsqueda de espiritualidad Mm. que acá nuestra invitada tiene? Eh, pues yo creo que sí es cierto que cuando uno no tiene una base para creer, está bien que te cuestiones el por qué creer. Porque, mm, ¿cómo te explico? Tú no amas a alguien sin haberla conocido primero. Entonces es bueno que conozcas a tu parte espiritual y desde ahí decidas en qué creer y a quién creerle, ¿sí? Em, yo creo porque yo he conocido a Dios más que de Dios. Puede ser verdad, mi familia me lo inculcó, pero fue mi decisión seguir, porque ellos, bueno, yo tenía ya 16 años. Ellos me decían, pero tienes que ir a la iglesia, pero tienes que creer en Dios. En un punto ya fue mi decisión, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y dije, y desde aquí yo qué hago, en qué creo. Entonces empecé a relacionarme más conmigo, directamente con Dios. Entonces desde ahí se fundamentó mi relación directamente con Él, más que pues la creencia que tienen mis papás. No, Uh -huh. fue mi relación interna con Él y entendí que mi parte espiritual existe es porque Él la puso en mí. Entonces, sí, desde ahí. También, hermana. Sí, sí. Sí, yo creo que lo que tú dices tiene
algo que yo siento que es clave y siento que es la razón por la que yo pues me distancié, y es que tú tienes una relación. Yo no tengo una relación. O sea, yo realmente, yo me acuerdo que cuando empezamos a entrar todos a la universidad, mis amigos, pues yo nunca fui como a colegio de monjas ni nada de eso, siempre fui como a colegios católicos, iba a misa del colegio de pequeña semanal, y ya como en bachillerato era cada 15 días, entonces, y teníamos una cosa que se llamaba el concurso de religión, o sea, como si había como una formación en el Sí. catolicismo, y cuando empezamos a entrar a la universidad, todo el mundo empezó como a distanciarse, a ser como crítico de esa educación y a unos a decir, yo sí creo, yo no creo. Y a mí me pasó que mis mejores amigas dejaron de creer. Y yo decía como, pero es que yo sí siento a Dios. O sea, yo sí, a Dios yo sí lo siento. Hasta que un día me di cuenta de que en mi caso esa relación estaba fundada en el miedo. A mí me daba miedo decir, no creo en Dios. O sea, como llegar al día de decir, qué miedo decir en voz alta o incluso pensar, no creo en Dios, porque yo sentía que algo malo me iba a pasar. Y yo decía, eso es totalmente incoherente con la idea de Dios. Yo no tenía una relación. Por lo que te pasó también en el colegio, supongo que fue tan impuesto. Y a ti te da miedo decir en un colegio religioso, decirnos que no creo en Dios. Es que si era, incluso entre las niñas, era como un poco estigmatizante. Yo me acuerdo que en la promoción abajo mía hubo una que no se quiso confirmar. No, ¿para qué fue eso? No, eso fue horrible. O La sea, sacaron. no, básicamente no era como hasta el último día, era como una presión como de confírmate, confírmate, confírmate. Y hoy en día yo digo como me hubiera gustado, o sea, cada cosa tiene que pasar cuando tiene que pasar. O sea, si yo llegué a los 80 años y me replanteé la idea de Dios a los 80, está perfecto. Pero creo que muchas veces las personas como que acceden a estos ritos, a estas ceremonias, de una forma como muy administrativa, realmente sin tener eso que tú dices, como esa relación con lo que estás haciendo, esa espiritualidad, sino como, bueno, pues ya me bauticé, ya hice la primera comunión, en el colegio también uno se confirma, ¿sabes? Yo me confirmo, ya. Sí. Pues de hecho, yo no soy bautizada todavía. Ok. Porque, ¿Por qué, señora? porque es todo lo que he hecho, o sea, es mi relación con Dios y llegará el momento, ¿sí? En el que yo estaré en relación con Él en comunión y yo digo, ya, es el momento de bautizarme. Es decisión propia y no debe ser impuesto tampoco por nadie. Y si es lo verdad lo que tú dices, pienso yo y creo también que Dios tiene un llamado para todos en algún momento. Y si tú decides creer hasta el último día en que ya tú dices, voy a morir, quiero creer, pues ese va a ser tu día, ¿sí? Y no pasa nada. ¿Sí? Cada quien decide en qué creer y al tiempo en que decida hacerlo, siempre y cuando tenga fundamentos y realmente esa conexión y relación. Pero depende de ti, 100%. Depende de usted. Pero sí es un camino que uno tiene que entender que es libre y entenderlo también hacia los otros. O sea, yo entiendo que mi camino es libre y entiendo que el tuyo es totalmente libre. Es lo que decías, es bonito que sea una elección, no Sí. una imposición. No me escuchan. Ah. Creo que es bonita. Creo que es bonito que sea una elección y sí, no una imposición, básicamente. Exactamente. Y creo que también por eso yo le dije a mi mamá tan así, como, es que no creo en Dios. Como para que se abriera la posibilidad de entender que ese camino es libre. De cuestionar, Ajá. pues, está bien. Total. Sí, a mí también me parece. Yo estoy de acuerdo. Amén. Y entonces, señorita, Uy, yo no sé cómo llegamos acá. ya llevamos harto hablando. Pero, ¿crees que nos falta algo? ¿O No, yo creo que yo lo resumiría en algo que tocamos hace ya, no me acuerdo cuántos minutos? cuántos minutos, pero era eso, como siento que tal vez este es el momento de hacerme mis montañas porque ya estoy preparada para verlas. También es como si tú hubieras
bueno, construido, recorrido ya, y quizás vendrán otras, pero ya estas ya se coronaron. Sí, y realmente que todo pasa, o sea, como si a mí, yo realmente, si me hubieran dicho a los 13 años, todo esto va a pasar algún día y lo vas a ver como atrás, ya no metido en todo esto, no lo hubiera creído. Pero ahorita que ya lo vi, me pueden decir como, te quedan, a ver, me quedan, Unos añitos para que ¿qué? pase. 50 años de vida por ahí, digamos, aprox. Ujú. Si todo sale normal. Me quedan 50 años de vida. Y si en 24 has sufrido lo que has sufrido, imagínate lo que te faltan 50. No importa. O sea, va a llegar otro momento en que veo la montaña desde arriba. Sí, a veces no vemos como la salida o no vemos ese momento de salir de una situación, porque obviamente estamos sumergidos en ella. Y... Eh, no, voy a llorar acá. Johan, corté esta parte. Pero sí, me imagino que en algún momento pasará y lo bonito es aprender de estas situaciones y no pasar como si nada. Es como lo que tú hablabas de lo que hiciste, bueno, para mí yo lo veo o lo había escuchado como regresiones, que es ese reconteo de vidas. Bueno, más que un reconteo es más como esas otras vidas y ser consciente de ellas. Pero es eso, no pasar simplemente la vida y ya, sino eso, cuestionarse, sufrir y aprender de eso, para, me imagino que en algún momento trascender, ¿será? Trascender. Entonces, bueno, vamos a continuar con el diseño y vamos a... yo creo que vamos a charlar un poquito más mientras diseñamos, porque sí, está la idea de la montaña, pero no sabemos cómo la vamos a hacer. Entonces, vamos por ello. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. Listo, ya llegamos al final del capítulo número 8. Ya hicimos el tatuaje. Les vamos a dejar algunas imágenes de él. Aunque ya le habíamos dado un poquito de contexto al inicio del capítulo. Pero, Nata, cuéntanos cómo te fue, cómo te sentiste. No, súper bien, muy feliz ya de por fin, después de tanto tiempo, poder tener mi tatuaje. No lo puedo parar de ver. No, muy contenta, súper contenta. Me encantó. Digo, me encantó. Me encanta, todo lo que esperaba. Bueno, y a ustedes, pues muchas gracias siempre por seguir este podcast, por seguir cada uno de los capítulos que tenemos acá en Rayados Podcast. No olviden suscribirse, darle darle la campanita. Y pues nada, acá nos vemos para más tatuajes y más historias en Rayados Podcast. ¡Epa! Televisión.